Bienvenidos al estudio bíblico de esta semana, agradeciendo al Señor que en medio de toda situación Él nos concede aprender de su palabra y nos da el alimento espiritual que siempre Él, como Padre Providente, nos concede. Vamos a alabar al Señor y buscar su bendición en oración, pidiendo que Él sea glorificado en este estudio. Padre, te damos gracias por este nuevo estudio, la continuación de lo que nos está concediendo aprender. Pedimos que edifiques a cada hermano y hermana, a cada persona que recibe este estudio, que pueda ser de provecho, de verdadera bendición y crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya, Señor. Amén. Qué hermoso es el Señor y que podamos conocerle, que podamos anhelar conocerle cada día más en nuestra vida. Y en esta oportunidad estamos compartiendo el tema, el conocimiento de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de que el conocimiento de Dios es por revelación personal y por medio de las Sagradas Escrituras. Recordemos que estamos entonces hablando de el conocimiento de nuestro Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Cristo. Y hemos hablado de cómo la creación nos manifiesta la grandeza de nuestro Dios, todas estas cosas que antes no se podían ver, como son las fotografías de esos telescopios potentes y las sondas espaciales que se envían al espacio, nos confirman cuán grande, cuán maravilloso es nuestro Dios. La revelación general es la revelación de Dios a través de la creación, como dice lo que leíamos en la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, en el libro de los Salmos. Imagínense
Veíamos esta constelación que tiene la forma de una crucifixión, como si fuera la representación de la muerte de Cristo a millones y millones de kilómetros de años luz de distancia de la Tierra. Vemos entonces que el conocimiento de Dios, además de la revelación general, tenemos la revelación especial, y entonces el conocimiento de Dios es por revelación especial, de manera personal y por medio de las Sagradas Escrituras. Todo el consejo de Dios en relación a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha mostrado todo lo que Él quiere que sepamos en relación a su gloria, en relación a la salvación, la fe, la vida del hombre, la salvación por gracia. Y entonces allí vemos en manera expresa o implícita. Expresa quiere decir que se dice claramente allí, ¿verdad?, qué hacer, qué no hacer, qué sí es cierto, qué no es cierto. Pero también en medio de las enseñanzas hay cosas implícitas que tal vez no se manifiestan o no se escriben de forma directa, pero por el hecho de estar siendo tomadas en cuenta como algo que ya es obvio o está por sentado, lo da la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia no nos dice, eh, por ejemplo, Dios creó, o bueno, en el caso de la creación, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, por ejemplo, en cuanto a decir que Dios existe, ¿verdad? La Biblia no dice Dios existe en el principio, sino que sencillamente da por sentado. A eso se refiere cuando son enseñanzas implícitas. En Juan 5:39 dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, hablando a los líderes judíos, les decía, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Normalmente en nuestra Biblia dice escudriñad en forma imperativa, de manera que nosotros lo entendamos que es una orden del Señor que lo hagamos, que escudriñamos las Escrituras, pero en realidad este sentido del griego, cuando Cristo hablaba con los judíos, les decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y también, pues, dicen los comentaristas que lo podemos tomar como un imperativo para nosotros. Las Escrituras antiguas daban testimonio del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, aunque los judíos no conocían al Hijo ni lo reconocieron, solamente aquellos a quienes el Hijo los quiso revelar. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos muestra el testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los israelitas no conocían al Hijo, pero ¿a quiénes se reveló el Hijo? A quien Él se quiso revelar. El conocimiento de Dios también es gradual y progresivo. Nadie puede decir que conoce a Dios completamente, y aún en el cielo entendemos que vamos a conocer cada día más, o cada tiempo que pase, no entendemos cómo es eso de la eternidad, pero cada tiempo que pase vamos a conocer más y más al Señor. El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 1 Corintios 10:31 dice,
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos, comamos, bebamos, hacemos cualquier otra cosa, la orden de Dios es que lo hagamos todo para su gloria. También en el Salmo 73 decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón, perdón, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Entonces, aunque las cosas en este mundo se estén derrumbando, así como vemos ahora en esta pandemia en la que hay zozobra, desesperación, incertidumbre, miedo, temores, desconfianza, cambios drásticos, pero dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero dice en la primera parte: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que el Señor nos pueda conceder ese deseo maravilloso y grande de decir: fuera de ti nada deseo en la tierra, nada deseo más que a ti, Señor. La nueva vida en Cristo es la que produce una constante renovación en el conocimiento de nuestro Dios. No las emociones temporales, no es el religiosismo, no es la simpatía con el evangelio, porque esas cosas duran poco tiempo, pueden durar años, pero cuando es verdaderamente un encuentro con el Señor, un conocimiento personal y verdadero del Señor, de nuestro Dios, del Dios verdadero, único, el Dios trino, entonces nos enamoramos de Él y eso produce una constante renovación del conocimiento de ese Dios verdadero. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tenemos este glorioso encuentro personal, nuestros sentimientos son despertados para apreciar y disfrutar de nuestro Dios, porque dice: conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Entonces esa es una experiencia diaria, una experiencia como de una escalera en ascensión hasta el conocimiento pleno. Esa es la meta del cristiano, que va conociendo esa imagen de Cristo, ¿verdad? Esa realidad del Dios único y verdadero. Lamentablemente, muchos en la iglesia hoy en día pueden hablar acerca de planes, de la obra de Dios, de muchas cosas, pero hablar acerca de Dios, la importancia y la trascendencia de la gloria de Dios. Hemos llegado a tiempos difíciles, de mucho activismo religioso, pero poca pasión por el amado de nuestra alma. Qué tremendo es cuando a veces hay eventos y hemos tenido la oportunidad de salir o de juntarnos para hacer alguna, pudiéramos decir, actividad. De repente surgen muchas personas que están allí, ¿verdad? Tratando de colaborar, de hacer, pero la pregunta es esto para gloria de Dios es verdaderamente nuestra pasión, que el Señor sea glorificado y que en lo que estoy haciendo, Él sea agradado. Cuando en los círculos cristianos contemporáneos alguien habla de su pasión por Dios, expresiones muy similares a las narradas en el libro de Cantares aparecen, como dice Cantares 5:9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Como quien dice: ¿qué tiene de especial el amado? ¿Quién ha sido cautivado? Quien ha sido cautivado por la obra y el activismo, menospreciando su primer amor, frecuentemente se expresa así. Entonces,
A veces puede ser que nos digan, ¿verdad? Así como en Cantares, ¿qué es tu amado más que otro amado? O sea, qué tan maravilloso es Dios, ¿verdad? Que tú así estás hablando de Él. ¿Qué cosas extrañas estás hablando de ese Dios? Si yo lo conozco, ¿verdad? Pero qué tremendo es cuando hay un menosprecio al admirar al Dios de la obra en lugar que a la obra de Dios. O que Dios nos conceda una pasión santa por el amado y que busquemos su rostro como lo más preciado para nosotros. El hermano Robert Dickey dice, la verdadera adoración nos capacita para ver a Dios. Cuando le vemos y palpamos su presencia espiritual, venimos a ser como Isaías, quedamos como muertos. La palabra hebrea traducida aquí, muerto, es damah, y significa quedar mudo o atónito. La adoración contemporánea apenas produce tal clase de admiración y adoración. Adoradores que en verdad adoran, contemplan al Señor con asombro y admiración. Dice, no es necesario caer al piso de nuestros santuarios para estar llenos del espíritu de adoración. Adoradores que en verdad adoran, contemplan al Señor con asombro y admiración. Entonces, no es necesario llegar, dice nuestro hermano Robert, a situaciones extremas o a situaciones que impresionen a los demás, sino que es verdaderamente contemplar con los ojos espirituales a ese Dios maravilloso con asombro, con admiración, así como Isaías cuando se encontró ante la presencia de Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a la admiración de su grandeza y a rendirle la adoración que le corresponde, a reconocer que Él verdaderamente es el centro o debe ser el centro de nuestra atención, de nuestra admiración, de nuestra alabanza. Decía el hermano John Piper, nuestra principal ocupación es anhelar a Dios con ansias a través de la oración. Nuestra ocupación es gemir por nuestros pecados. Entonces, que Dios nos conceda esa conciencia de estar buscando a Dios con ansias, anhelarlo en oración, gemir por nuestros pecados. Vemos que también el conocimiento de Dios produce admiración de su hermosura. La adoración reverente es un aspecto de un servicio de adoración a Dios en el que el adorador queda tan movido, asombrado e impactado ante la gloria y majestad de Dios que cae postrado ante él. David suplicaba en el Salmo 27:4 que día a día pudiese contemplar la hermosura de la gloria de nuestro Dios. Él decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, qué lindo es poder anhelar y buscar estar en su casa, pero no solamente en el templo, sino contemplar su hermosura, su grandeza, su realidad, testificar de sus maravillas, de sus milagros y darle el lugar que le corresponde. Para que existan mejores adoradores en estos tiempos, necesitamos un mejor conocimiento de la grandeza de la gloria de Dios. Qué importante es que hayan mejores adoradores y se van a producir mientras más conozcamos a nuestro Dios. Adoración dioscéntrica significa sencillamente que la gloria, el honor, la majestad y la voluntad de Dios es lo primero que ocupa nuestros pensamientos y deseos. No es el hecho de que me oigan, que canto bonito, no es el hecho de que escuchen mi instrumento, que suena bonito, o no es que
cómo se oye, cómo los vecinos van a oír nuestra alabanza, sino a quién es dirigida la alabanza, para quién es nuestro canto. Qué lindo es poder cantarle al Señor, reconociendo que Él es el centro de nuestra adoración. El conocimiento de Dios también nos lleva a tomar decisiones correctas. El ser humano actúa en base a valores. Según sea la importancia de algo, así esto mismo influye en sus decisiones. Lo que necesitamos no es tanto dejar aquello que nos estorba, sino más bien que el conocimiento de nuestro amado Señor sea cada vez más excelente. Entonces, lo importante no es tal vez estar peleando contra el mal, peleando contra aquellas cosas que nos atrasan, peleando con el vecino, peleando con nuestra esposa, peleando con las circunstancias, sino ser cautivados por la grandeza y la hermosura de nuestro Dios. Decía Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el griego, basura, con su perdón, quiere decir estiércol. Entonces, cualquier logro, cualquier cosa que él hubiera conseguido llegar a ser educado a los pies de Gamaliel, el ser fariseo, hijo de hebreos, y que dice que él había aventajado a muchos y era irreprensible, dice, todo eso para mí es basura, porque ahora conozco que Cristo verdaderamente es Dios y Él es el único digno y su sangre es la única que puede llevarme a la gloria. Bien, decía este canto, ¿verdad? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. El Señor nos dice, no procures tanto dejar esos malos hábitos, mejor busca conocerme en una forma más excelente y verás cómo aquellas cosas pierden su valor y poder dentro de tu corazón. Mientras más Dios se revele y nos conceda ver su grandeza, su valor, su hermosura, su valor en cuanto a que Él es precioso más que cualquier joya o riqueza de este mundo, entonces nuestra vida será transformada. El conocimiento de Dios también nos lleva a esforzarnos, ¿verdad? Esforzarnos en la gracia es buscar a Dios en medio de nuestra debilidad e ineficiencia. Implica una disposición voluntaria que conlleva una acción esforzada. Entre más una vida conoce a su Dios, experimentará una mayor carga en lo profundo de su corazón por sus propósitos eternos, lo cual le llevará a una mayor dependencia en la gracia y como consecuencia una entrega sacrificial al servicio en su obra. No se va a tratar entonces que nos presionen, no se va a tratar que nos exijan, no se va a tratar que nos estén a cada rato amenazando, ¿verdad? Sino que será algo que va a surgir voluntariamente de nuestro corazón para una entrega sacrificial, para el servicio, para la obra de nuestro Dios. Y en Daniel 11, la segunda parte del versículo 32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que verdaderamente ha visto con sus ojos espirituales la realidad y la grandeza de Dios, que Él es el amado de nuestra alma. Entonces eso nos va a conducir a un esfuerzo y a una actuación, ya no para que Dios tome en cuenta nuestras obras como buenas para entrar al cielo o para ser felicitados de los demás, sino como un resultado, como dice Efesios, ¿verdad? Son obras preparadas de antemano por el Señor para que andemos en ellas. El conocimiento de Dios se vuelve a su pueblo
vuelve a su pueblo esforzado y valiente. El pueblo depende de la gracia de Dios y se esfuerza en dicha gracia, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. En capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces mire, en Miqueas 5:7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. O sea que no espera que alguien vaya, que alguien me acompañe, que alguien me diga, sino que dice, no esperan a varón. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Fíjese que es interesante que la Biblia dice que el león no retrocede por nada, no tiene miedo. Entonces es una característica que Dios le ha dado. Y así es el creyente que ha conocido a su Dios, así es aquel que es el remanente del Señor, aquella persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida y cuya motivación es la gloria de Dios y que está convencido de lo que Dios le ha mostrado hacer. Entonces, no va a echarse para atrás, no va a hacerse atrás, no va a desistir en lo que el Señor le ha mostrado. El conocimiento entonces de Dios produce también confianza. Es vital que los hijos de Dios podamos recorrer este tiempo de embates, batallas y de todo tipo de ataques, no con una confianza ficticia o emocional, sino una fe auténtica, la cual es producto del conocimiento de Dios. En medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, de los ataques del enemigo, qué lindo es conocer al Señor y tener confianza en ese Dios que en medio de las tribulaciones no es algo inventado, no es algo ficticio, ¿verdad? Que pudiéramos decir que en el fondo supiéramos que no es cierto, sino cuando hay una convicción verdadera de Dios, entonces actuamos en fe dependiendo de la gracia de Dios. En el Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué lindo. En ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Porque una persona que no ha conocido verdaderamente a Dios, cuando vienen las tribulaciones, las dificultades y las cosas difíciles de la vida, duras de la vida, entonces él no va a confiar en Dios, porque su confianza no es verdadera. Pero el que conoce verdaderamente a su Dios va a seguir firme como esas palmeras allá en las playas, ¿verdad? Que se inclinan en dirección a donde vienen las tormentas para poder soportar. Job, vemos que tuvo grandes experiencias de sufrimiento y él decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y ahí vienen, ¿verdad?, los amigos a criticarlo, a juzgarlo, pero él dice que su confianza está en el Señor, que aunque él se muriera, decía, en él iba a esperar. Y él podía confiar en que Dios hasta le podía resucitar de entre los muertos. La victoria que el cristiano puede experimentar sobre la tremenda seducción que este mundo ofrece con sus atractivos y placeres engañosos, ejerce sobre su alma. Solamente es posible por medio de la fe, la cual es un resultado del conocimiento de Dios, de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos guarda de caer en la tentación, de la seducción de este mundo? El conocimiento de Dios, el conocer quién es verdaderamente valioso, quién vale la pena seguir, quién vale la pena depositar nuestra confianza
nuestra adoración, nuestra devoción. Primera Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es interesante que por la fe somos libres en la tentación, por la fe y por gracia somos guardados en medio del ataque del enemigo a nuestra mente, a nuestros sentidos, a diferentes áreas de nuestra vida. El conocimiento de Dios también produce humillación del alma. El orgullo surge cuando olvidamos la grandeza de Dios. El orgullo es la fuente principal de todos los pecados. ¿Sabe usted cuál fue el primer pecado que se generó y fue, por cierto, en el cielo? El orgullo, la presunción de Luzbel. Entonces, cuando olvidamos la grandeza de Dios, toma lugar en nosotros el orgullo. La grandeza, la eternidad de Dios y su generosidad nos dan una visión clara de nuestra propia fragilidad. Nada ha podido ni podrá aplastar nuestro orgullo sino el conocimiento de Dios. Nuestra injusticia e impureza se hace manifiesta ante la perfección de Dios. Y decía Job también, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y la palabra del Señor da testimonio que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero después que fue tratado por las diferentes dificultades y cosas horribles que le pasaron, dice la palabra de Dios que él concluía, no te conocía verdaderamente como debía, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces, ¿qué generó eso? El aborrecer su pecaminosidad y el arrepentirse de diferentes actitudes, de diferentes cosas, de juzgar a Dios, por ejemplo, de levantar su puño contra Dios o de quejarse en contra de Dios. Isaías, ¿verdad? Decía también extasiado ante la presencia de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Dios nos muestra su santidad y su justicia, no tienen comparación con nada de lo que hayamos jamás visto en esta tierra. La santidad, la justicia de Dios, la hermosura de Dios, no tienen comparación en esta tierra. La justicia del hombre es como comúnmente considerada pura iniquidad. La justicia del hombre, como es comúnmente considerada, es pura iniquidad. O sea que dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Juan Calvino tuvo unas últimas palabras en su vida y él decía, tuvo piedad de mí, dijo su pobre criatura, me sacó de las profundidades de la idolatría en la cual estaba sumido para llevarme a la luz del evangelio y hacerme participar de la doctrina de la salvación de la cual yo era completamente indigno. Extendió hacia mí su misericordia, utilizándome para llevar y anunciar la verdad de su evangelio. Mas hay el deseo y el celo que puse en ello, si así puedo llamársele, fue tan frío y débil que me sentí deudor en todos los aspectos, de no haber sido por su infinita bondad, toda bendición habría sido humo. Su gracia ha sido inmerecida. Mi refugio está en un Padre de misericordia que es y se muestra Padre incluso hacia tan miserable pecador. Y él decía también, el que se da cuenta de la grave ofensa de violar la justicia de Dios no tiene respuesta hasta que glorifica a Dios en su humildad, implorando su perdón. Qué tremendo. También Jonathan Edwards, un gran hombre
de los avivamientos del pasado, dijo muy seguido: desde el avivamiento en este pueblo he tenido visiones que me han afectado de mi propia pecaminosidad y vileza, muy frecuentemente, a tal grado de mantenerme llorando suavemente, algunas veces por un tiempo considerable, de tal manera que me he visto forzado a encerrarme. Pero estos estados de quebranto y humillación eran acompañados por grandes experiencias de consolación y gozo en la presencia de nuestro Dios. El remordimiento que no trae gozo al corazón, más el arrepentimiento, según Dios, es una combinación de tristeza, consolación y gozo. Edwards continúa narrando su experiencia. Desde que vine a Northampton, he tenido frecuentemente una dulce complacencia en Dios, en la visión de su gloriosa perfección y de la excelencia de Jesucristo. La santidad de Dios siempre me ha parecido el más hermoso de todos sus atributos. El genuino quebranto es producto de algún destello de revelación de la gloria de su santidad. Así que qué tremendo es cuando nosotros podemos considerar la grandeza de nuestro Dios y poder ser transformados a su semejanza cuando su palabra nos hace ver y la experiencia personal con Dios nos hace ver quién es el Señor. En realidad es bien difícil, si somos sinceros, estar concentrados en la grandeza de Dios, porque en la vida diaria estamos ocupados en diferentes cosas, en nuestras responsabilidades, en nuestros pasatiempos, en nuestras diversiones, en nuestras preocupaciones y cosas personales, en nuestra familia. Pero cuán importante es que podamos decirle: Señor, que mi anhelo más grande seas tú, que mi anhelo más grande sea tu gloria, tu alabanza, y estar verdaderamente dándote el lugar que te corresponde en mi vida. Que el Señor nos conceda la bendición de conocer a Dios cada día más a nivel personal y también por medio de su palabra. Que el Señor nos conceda hambre y sed de la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este estudio que nos exhorta para que podamos anhelar conocerte a ti verdaderamente, el Dios único y verdadero, por medio de tu palabra, pero que tú te reveles personalmente a cada uno, Señor. Y que aquellos que son religiosos y no te han conocido verdaderamente como Señor y Salvador puedan experimentar esa realidad, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te agradecemos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y nos vemos en el próximo estudio de la palabra del Señor.